Entonces, Miguel, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se entendería que hay un consenso en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tenemos enseñanzas que están siendo predicadas diametralmente opuestas una de otras. Estamos hablando de que desde el púlpito hay personas que están diciendo una cosa y otras que están diciendo otra totalmente opuesta. Entonces, el ejemplo de esto podemos mencionar aquí el Evangelio de la Prosperidad, donde él enseña que todo cristiano tiene que ser rico y que si no lo está haciendo, si no está siendo prosperado es porque hay pecado en su vida, que si es pobre está bajo maldición, bajo juicio de Dios, etcétera. Bueno, Patricia, tenemos que recordar lo que ya dijimos en el programa anterior, que Pedro nos había dicho en la misma palabra. Ninguna escritura es de interpretación personal. Sin ninguna escritura de interpretación personal, yo necesito hacer uso entonces de los principios que nos permitan analizar la escritura de una forma objetiva, que sea válida y signifique básicamente lo mismo para todo el mundo. Desafortunadamente, mucha gente que está detrás de púlpitos y está en la televisión nunca ha hecho uso de principios de hermenéutica para hacer una buena interpretación, porque no han sido entrenados ni siquiera para esa interpretación, y ahí es donde comienzan los problemas. Y necesitamos recordar entonces que cuando yo no tengo un buen ejercicio hermenéutico de la palabra, yo voy a manejar esa palabra a la ligera. Tenemos que recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segundo libro en 2:15. Pablo estaba altamente preocupado por la forma en que Timoteo iba a manejar la palabra, y oye lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La expresión ahí con precisión es orthotomeo, y eso significa cortar derecho, que no haya ninguna desviación. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo los principios de interpretación de la hermenéutica? Aquí está en verdad la palabra como ortomeo, cortar derecho. Ortotomeo, como cortar derecho. ¿Cómo lo voy a hacer si no sé cuáles son esos principios, reglas y normas? Y mucha gente ni siquiera las conoce. Y muchos se preguntan, ¿qué se requiere para que un predicador permanezca apegado a lo que es la enseñanza, conforme a lo que Dios quiere que se predique, conforme a la enseñanza bíblica real y original? Bueno, aparte de vivir su vida, ¿verdad?, de santidad, caminando con Dios, él necesita hacer aplicación de principios de hermenéutica, principios de interpretación bíblica y sus normas, conocerla y aplicarla. Él necesita, en segundo lugar, hacer lo que llamamos la exégesis del texto. Y eso estamos hablando, vamos a ir definiendo un poco estos principios. Decías principios de hermenéutica, y ya definíamos eso como la ciencia que te enseña a interpretar la Biblia, ¿no? Exacto, que te da las normas y las reglas para interpretar correctamente la Biblia. Luego tú tienes la exégesis del texto, que es extraer del texto el significado original, lo que Dios quiso decir en su momento. Déjame ilustrarte esto, ¿verdad? Un momento, aquí tú tienes la diferencia, ¿verdad? La exégesis, y ahorita vamos a hablar de lo que es la eisegesis, pero cuando tú haces la exégesis del texto, tú tienes que sacar del texto exactamente lo que se quiso decir en el momento. Una buena ilustración: la parábola del sembrador. Cristo habla de que un sembrador salió a sembrar una semilla cayó sobre tierra fértil, una semilla cayó sobre terreno rocoso, una semilla cayó al lado del camino, y más adelante tú te encuentras en Lucas 8, a partir del versículo 12, que Cristo comienza a interpretar lo que él quiso decir con eso. Él dice que el campo sobre el cual fue a sembrar era el mundo, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces comienza a decirte que los diferentes terrenos representan diferentes tipos de personas y su reacción a la predicación de la palabra. Pero eso te lo dice la misma Biblia. Eso te lo dice la misma Biblia. Yo no puedo usar ese texto u otro similar para decir otra cosa. Y tú tienes predicadores del Evangelio de la Prosperidad que usan ese texto, y el texto de Gálatas 6:7, que dice que lo que tú siembras, eso segará. Y te dice que si tú siembras dinero, Dios te devolverá bendiciones económicas también. Eso es introducir lo que tú quieres que el texto diga al texto, y a eso es que llamamos eisegesis. Cuando tú manipulas cuando tú le pones un significado que no es el original. Exacto, y tú haces entonces que el texto diga lo que tú quieres que digas y no lo que el texto originalmente dice.
Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Padre Eterno Celestial por esta oportunidad que Él nos brinda de compartir con usted conceptos y compartir con usted acerca de la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad estamos abriendo, esta es la introducción de lo que podríamos llamar un curso por televisión acerca de la hermenéutica, una introducción a la hermenéutica. Y sería bueno que usted llamara a sus amigos y hermanos que comparten esto de estudiar la palabra del Señor y que desean profundizar más en la palabra del Señor. Para ustedes va dirigido este programa. El tema es Introducción a la hermenéutica, como les dije antes, y entendemos por hermenéutica la ciencia de la interpretación de la palabra del Señor. Para muchas personas les es muy difícil pagar el poder asistir a un seminario, matricularse en una universidad que tenga una facultad teológica. Por este medio usted podrá estudiar más, como en un seminario, acerca de la palabra del Señor. Así es que si usted puede llamar a su pastor, también su pastor podría ser bendecido, maestros de escuela dominical, líderes de célula, personas que trabajan en la obra de Dios, que no tienen oportunidad de asistir a un seminario debido a su trabajo o debido al alto costo de estos cursos. Aquí usted lo puede tener totalmente gratis y podrá solicitarlo al final del programa o durante este programa mismo. Podrá solicitar la copia del DVD y con mucho gusto nosotros se lo vamos a enviar. Introducción a la hermenéutica es el tema. Así es que lo que deseo, lo que busco, lo que buscamos nosotros es que usted pueda conocer en este primer momento la importancia que tiene de estudiar la Biblia y de hacer uso de las herramientas del análisis de la palabra del Señor. Entendemos pues que la Biblia no es un tratado de geografía, ni de psicología, ni tampoco podríamos decir nosotros que es un tratado simplemente de historia, o que esto se convierta en un tratado de antropología y menos de un manual de gramática. Tampoco puede ser considerado simplemente como un libro de religión. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en la vida de la humanidad, en su historia. Dios se revela y al ser humano le da la oportunidad de buscarlo a Él de todo corazón. Y para eso nos da testimonios de cómo Él se reveló en el pasado y revelaciones de lo que Él pretende hacer en el futuro para con su pueblo y para con la humanidad entera. Permítame usted leerle lo que está aquí en la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde la palabra del Señor nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice también, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que vamos a estar leyendo sobre esa inspiración que Dios le dio a hombres y a mujeres y cómo esta palabra nos ayuda a nosotros a crecer en la gracia y en la voluntad también y en el conocimiento de nuestro Señor. Así es que, como les dije, es el libro de la revelación de Dios a través de la historia. La persona que estudia la palabra de Dios tiene que estudiarla con esa pasión, con ese amor, tiene que buscar en ella la revelación de Dios. Ahora bien, hay que entender que la Biblia tiene diferentes autores, refleja aspectos culturales diferentes entre los unos a los otros, entre los autores, refleja también situaciones sociológicas, la Biblia refleja costumbres diferentes y formas de vidas que tienen que ser analizadas. No podemos tomar en forma literalista las situaciones acá,
porque entonces caeríamos en el error, como por ejemplo en uno de los salmos decía, dichoso el que estrelle sus hijos contra la peña. Si alguien lee eso y no logra interpretar el por qué ese grito de angustia, entonces podría cometer crímenes, podría cometer situaciones que son aberrantes. En este caso, la Biblia tiene que ser analizada bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo de Dios. No es simplemente una tarea del ser humano, como que si estuviéramos agarrando un libro de antropología. No se trata de eso. Se trata de entender cuál es la revelación de Dios. Y para eso vemos que diferentes autores, por ejemplo, entendemos que el autor del Pentateuco es Moisés. Y yo tengo acá lo que podría decir la Torá. La Torá es precisamente el Pentateuco, que es el que refleja los 5 primeros libros de Moisés. Y en ella encontramos en la Torá cómo Dios también se reveló a Moisés y cómo Moisés dejó ciertas leyes y todo eso. Así que cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de un autor muy diferente al autor del libro de los Salmos. Y cuando hablamos del libro de los Salmos, estamos hablando de un autor muy diferente a cómo reaccionaron, pensaron, hablaron los autores de los 4 evangelios, y aún los mismos 4 evangelios merecen ser estudiados y analizados. Recuérdese que Mateo escribe de una manera, Marcos escribe de otra manera, Lucas escribe de otra manera y Juan refleja también otra manera y otra forma de pensamiento. Todo esto lo vamos a estar viendo, cómo pensaban, cómo actuaban, cómo escribían los diferentes autores de las Sagradas Escrituras. Así que si usted desea continuar profundizando en esto, lo invitamos a que se mantenga en sintonía semana a semana a fin de poder obtener la colección de este curso de hermenéutica. En los tiempos de Jesús existían diferentes escuelas de pensamientos, diferentes grupos religiosos. Se hablaba de los doctores de la ley, se hablaba de los escribas, de los saduceos, de los fariseos e incluso en los tiempos de Jesús se hablaba también de los esenios. Los esenios vivían en una especie de cuevas y muy alejados de la población en aquel tiempo. Y posteriormente se fueron dando no solamente escuelas de pensamiento entre ellos, sino también entre los rabinos. En el rabinato habían maneras muy diferentes de pensar. Piense usted en esto un poquito. Estaba en aquel tiempo el pensamiento de los judíos ortodoxos, pensamiento de algunos judíos liberales, unos que eran de izquierda, otros de derecha, otros en el centro, es decir, existía un abanico de pensamientos, de diferentes formas de ver no solamente la Torá o de interpretar la Torá, sino de celebrar algunos ritos religiosos judíos. Así es que si ya en los tiempos de Jesús había una variedad tremenda, ya en los tiempos de los rabinos con las sinagogas había una variedad tremenda, la Iglesia Católica, por otro lado, no solamente tomó las Escrituras, porque vale la pena mencionar esto también, como la Iglesia Católica introdujo lo que nosotros llamamos el magisterio de la Iglesia, es una de las autoridades de ellos en materia escritural, la tradición también y la Biblia. Tienen estos 3 aspectos, el magisterio de la Iglesia, la tradición y la Biblia. Y no dejando de lado también cuando el Papa escribe y lo deja en sus encíclicas, eso forma parte también de la tradición del pensamiento de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas tienen solamente el uso de la Biblia y a excepción de otros grupos como el libro del Mormón, con los mormones, el libro del Moroni, los mormones, tenemos también los testigos de Jehová que tienen aparte sus libros también de interpretación, los sabáticos o adventistas, seguidores de Elena de White, también tienen sus libros que les ayudan a interpretar. Pero el resto de las iglesias lo único que usan es las Sagradas Escrituras, siguiendo lo que Lutero decía, la sola Escritura. Ahora bien, si han existido tantas diferencias y en este caso las denominaciones que usted podrá ver
hasta en una guía telefónica, iglesia tal, creen esto, y la iglesia del otro, la iglesia del Señor aquí, la iglesia de los santos allá, tantas denominaciones, la iglesia de Dios, de la profecía universal, la iglesia de Dios, del evangelio completo, los bautistas, metodistas, menonitas, todos, cada una de estas iglesias tienen lo que llamamos nosotros un andamiaje o una estructura del sistema de creencias, y de ahí nace la doctrina precisamente. La doctrina es eso, un sistema de creencias de una organización. Y cada una de estas iglesias, cada una de estas organizaciones o denominaciones también se basan en la Biblia, y vamos a ver nosotros cómo es que algunas ponen más énfasis en aspectos de carácter social, otros ponen más énfasis en aspectos de carácter espiritual, y nuestro deseo es que usted poco a poco vaya teniendo las herramientas que le permitan analizar más. Lógicamente, hay un dicho popular entre nosotros que dice: ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? En este caso, no. Nosotros queremos que las personas que miran este video, que van a estar oyendo también, o las personas que van a recibir este DVD, lo que queremos es que tengan esa capacitación necesaria y poco a poco vayan entendiendo y diciendo: oh, wow, no nos habíamos fijado en esto, qué es el texto, qué es el contexto bíblico, qué son las herramientas gramaticales, qué son los análisis culturales. Todo eso lo va a ir viendo usted, y si usted continúa sintonizado con estos programas, al final de ellos usted verá la enormesísima diferencia entre lo que era ver la Biblia y leerla rápidamente a lo que es tener las herramientas necesarias para evitar todo tipo de errores. La gente se pregunta hoy día: ¿qué debo de creer? Se pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Qué tipo de errores doctrinales y teológicos están hoy día arrastrando a muchísima gente, arrastrando a las masas? ¿Qué tipo de conceptos teológicos o creencias están haciendo esto? ¿Están las iglesias libres de ser arrastradas por corrientes teológicas? ¿Se sienten en estos momentos completamente libres o no? ¿O son víctimas? ¿Y cómo evitar? Eso lo vamos a ver, caer en errores. ¿Cómo evitar caer en esos errores a través de la ayuda de la palabra de Dios y las reglas de la interpretación? Es lo que vamos a estar viendo más adelante. Así que hay tantas corrientes, y yo lo veo en la misma televisión, lo escucho en la radio, oigo programas de muchas iglesias con corrientes que están de moda y que hoy cambian, que mañana pasan, hoy son unas, mañana son otras, y la gente se pregunta: bueno, ¿quién tiene la razón? Tantos que afirman tenerla, ¿quién en definitiva tiene la razón? Y aquí es donde se hace completamente necesaria la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, el uso de los diccionarios, el uso de la palabra del Señor, el uso de diferentes comentarios, y eso poquito a poquito lo vamos a ir. Entonces, depender mucho del Señor, depender mucho de su Espíritu Santo, y eso después vamos a ir profundizando poco a poco. La hermenéutica tiene leyes a seguir, la hermenéutica tiene normas, por eso no es antojadiza, tiene sus leyes, tiene normas que debemos de seguir, no es simplemente una ciencia caprichosa. Para nosotros aquello que es científico es aquello que es verificable, así es que vamos a hacer uso de ella, vamos a analizar aspectos culturales, vamos incluso a analizar el pensamiento de los autores, la intencionalidad de ellos, por ejemplo, Pablo tomando medidas correctivas en las iglesias. Vamos a ver todo eso con la ayuda del Señor, vamos a analizar las costumbres y la cosmovisión que tenían los autores cuando ellos estaban precisamente escribiendo o poniendo a un escribano a poner en rollo o en papiro la revelación de la palabra del Señor. La hermenéutica analiza el contexto social, político y económico en que aquel texto surgió. Eso es de eso se trata la hermenéutica, de analizar
¿Cómo fue que todo eso se dio? Porque, por ejemplo, cuando nosotros encontramos acerca de Abraham y cómo después encontramos en la Escritura que dice, un arameo errante era mi padre. Dijo ya, un arameo. Entonces vamos a analizar quién era ese arameo y por qué la palabra arameo. Y si nos ponemos a pensar un poquito sobre cómo escribía Mateo, si nos ponemos a pensar un poquito cómo escribía Marcos, usted agarra su evangelio y encuentra que por todos lados dice y como que fuera un niño, y esto pasó, y después sucedió esto, y después sucedió aquello. Y en el caso de Juan, que todo, lógicamente sus cartas, todo era amor, vamos a encontrar que Jesús aparece por muchos lados. Dice, yo soy el camino, el yo soy de Juan en Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Todo eso lo vamos a ver y cómo esto nos ayuda a nosotros, nos ayuda a crecer en el conocimiento y nos ayuda a crecer en la gracia. Los autores bíblicos no eran neutrales. Ellos eran hijos de sus propias épocas, ellos reflejaban cultura, reflejaban costumbres. Imagínese usted que en aquel tiempo se decía 9 mujeres quedaban por cada hombre. ¿Qué pasaría si alguien toma esto literalmente? Póngase a pensar si alguien toma eso literalmente, como lo tomaron los mormones en algún tiempo, que ellos empezaban a casarse con varias mujeres y decían, es que esto era lo que pasaba. O en el caso de David, que algunos decían, bueno, David tuvo tantas mujeres, tuvo cientos de mujeres, Salomón tuvo cientos de concubinas, ¿y qué con eso? Eso se llama sacar un texto fuera del contexto para buscar un pretexto. Y muchas organizaciones lo que buscan son pretextos. Vamos a buscar para ver cómo le sacamos dinero a la gente y entonces empiezan a sacar textos bíblicos totalmente fuera del contexto. Voy a darle un ejemplo que yo creo que usted más adelante podrá estudiar sobre esto. El caso del diezmo. Un tema controversial para mucha gente y para muchas iglesias. Si usted va a Malaquías capítulo 3, ahí usted se va a dar cuenta que dice traer los diezmos al alfolí, y verán ustedes cómo si hay alimento en mi casa y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y hay toda una promesa. Pero para el que estudia hermenéutica dice, ¿qué significa la palabra alfolí? Lógicamente significa granero. Traigan los diezmos al granero para que haya alimento en mi casa. ¿Y qué era el alimento? Pues el grano de la cebada, del trigo y de todos los demás alimentos de las cosechas. Las ventanas de los cielos abiertas, ¿cuál era? La lluvia que caería para que las cosechas pudieran tener ese fruto, recoger ellos el fruto de la cosecha y llevarlo al alfolí. ¿Y quiénes se iban a alimentar con eso? Pues si usted escudriña se dará cuenta que dice los huérfanos, las viudas, el extranjero, y no solamente ellos, sino los porteros del templo, los cantores del templo, los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Para toda esta gente era el alimento y el pueblo estaba llamado a traer todos esos alimentos al templo. La hermenéutica me ayuda a entender esto, pero si se aparece en escena un hombre que manipula, dicen traigan los diezmos para mí, traigan el dinero para mí, entonces ya todo eso, y el Señor me está revelando de que aquí hay una persona que me va a dar $500, o aquí el Señor me está revelando que hay alguien que me va a dar su carro porque está sembrando, y entonces toda esa situación refleja un desconocimiento de la hermenéutica, un desconocimiento de cómo interpretar la Biblia. Y entonces sacan pasajes que son la base de su pretexto para sacar dinero, de su pretexto para despojar a alguien de su casa, de su pretexto para quitarle sus bienes materiales. Entonces siempre van a estar sacando pasajes bíblicos fuera totalmente del contexto. Y ahí viene posteriormente el concepto manipulativo, que es con el cual se aprovecha de la necesidad de aquella persona, y aquella persona como no tiene capacidad de análisis o no se ha metido
estudiar las Escrituras, entonces fácilmente es arrastrado. Unos con doctrinas de muchas mujeres, otros con la doctrina del dinero, otros con la doctrina de déjelo todo, como sucedió en un tiempo con los testigos de Jehová. Muchos de ellos renunciaron a sus trabajos, dejaron sus negocios y todo eso, porque les habían dicho que ya venía el Señor a llevárselos a los 144,000. Pero eso también es el producto y el reflejo de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Y no solo eso, también acerca de la escatología, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que tiene que ver con la venida del Señor. También se manipula mucho con eso y muchas otras cosas. Y el enemigo, una de las cosas que él hace es traer confusión al pueblo de Dios. Por eso nosotros hemos decidido presentarles a ustedes este curso, esperando que usted pueda seguirlo, escuchando, viéndolo, analizando, hacerse de un buen diccionario, hacerse de 2 o 3 versiones bíblicas y conseguirse algunos comentarios que posteriormente le vamos a compartir a usted. Ahora bien, en toda esta situación que se da del análisis bíblico y de todas esas cosas, debemos nosotros de entender qué es el logos y qué es el rema. Logos significa en griego palabra, y el rema es aquella revelación que se da en un momento específico a una persona específica en un lugar específico. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro que camine sobre el mar, que suba, que camine sobre el agua, eso fue un rema, una revelación específica para Pedro, en un momento específico para Pedro. Así es que eso el Señor se lo dio a él. Eso no significa que todos los que somos creyentes vamos a caminar y ya le digamos a la gente, mire, la Biblia lo dice, así que hay que caminar sobre el agua. Porque si hacemos eso, caemos en el literalismo y en la mala aplicación de la palabra del Señor. Así que por eso es necesario todo eso. Por eso es necesario estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas. Y para eso también al estudiante de la Biblia se le piden, una persona que entre en el campo de la hermenéutica, que debe tener algunos aspectos muy importantes. Número 1 es ser una persona temerosa de Dios. Número 2, estar constantemente con esa lectura bíblica y esa vida devocional, de oración. Tiene que ser temeroso de Dios y estudiar la palabra con ese respeto también, tener su devocional. Tercero, diría yo, ser una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, porque no se trata de la aplicación de puro conocimiento humano, sino de una dependencia del Espíritu Santo de Dios para que Él no me deje ser arrastrado por una corriente teológica o ser arrastrado simplemente por la doctrina o escuela de pensamiento de la denominación. Yo necesito del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que me puede ayudar para meterme en esta situación y recibir la revelación de Él. Es maravilloso. Es como cuando alguien está haciendo una comida deliciosa, un pescado frito con salsa blanca, qué sé yo, pero así como es al paladar rico, esta palabra, cuando usted la analiza, cuando usted profundiza en ella, le sabe a delicia. Pero el estudiante de la palabra del Señor debe ser una persona muy crítica, una persona muy observadora, debe ser una persona que aprenda a analizar. Es como cuando uno se hace detective, el detective observa dónde dejaron huellas, dónde sucedió esto, quién dejó la puerta abierta, por qué la luz quedó apagada. Eso es, en este caso, el que estudia hermenéutica. Es una persona que desarrolla la observación y se da cuenta de los elementos. ¿Por qué dice aquí que fueron un leproso y por qué allá menciona que fueron 2 leprosos? ¿Por qué me dice este diálogo de esta manera y el otro evangelio me lo recoge de otra? ¿Qué es lo que sucede? Entonces ya haciendo usted esto, usted está desarrollando la observación. El estudiante de Biblia debe de tener una buena relación, además de todos estos elementos, con su iglesia local y con los pastores.
tiene que tener una buena relación con los demás líderes para que cuando se siente a estudiar la palabra del Señor, se sienta con una libertad de conciencia. Y el otro elemento más que debe de tener el estudiante de la palabra del Señor es ser persistente. Si ya comenzamos a estudiar la Biblia, debemos de continuar haciéndolo. Si empezamos a ver este video y decimos, yo quiero aprender más de cómo analizar la palabra del Señor, entonces yo voy a continuar viendo este programa hasta donde el Señor así me lo permita. El estudiante, aparte de todo, y eso lo hemos dicho siempre en los seminarios donde nosotros hemos dado clases, en los institutos, en todos estos lugares, que el estudiante de Biblia debe cultivar la humildad y encarnar en sí mismo la justicia de Dios. Ver las cosas como Dios las vio, y solamente podemos hacerlo con el Espíritu Santo del Señor. Mantener una actitud humilde, no decir, oh, yo ya sé esto y los demás no saben nada, no, mantener una actitud humilde, puesto que en esta tierra vamos de paso. Del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Continúe en sintonía con nosotros, espero que esto le haya sido de gran bendición para su vida y esperamos la próxima semana en esta misma hora, en este mismo canal, continuar ya con la primera parte de la hermenéutica. Esta fue nada más la introducción. Que el Señor te bendiga y te guarde. El shalom de Dios para tu vida. Amén. Reciban muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos con la clase de hermenéutica, que significa la ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hemos estado hablando en clases anteriores acerca de la familia y la sociedad, los grupos sociales, los grupos de poder y la política, y ahora eso nos ha servido de plataforma para entrar a hablar un poquito sobre lo que es el contexto bíblico, el contexto actual, el texto, para hablar también sobre lo que es la necesidad de tener la revelación de parte de Dios, la revelación inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a estar viendo este tema, lo que es el lector, el texto y su contexto, esperando que usted pueda tomar nota y aprender cada vez más acerca de lo que la palabra del Señor nos dice. En el Génesis, en el capítulo 1 y 2, encontramos dos relatos de la creación. Ahí nos damos cuenta que el Señor hizo del polvo, hizo de la tierra al ser humano, a Adán. Y este lo hizo de la Adamá, que es la tierra, que se traduce también como polvo o tierra, barro o arcilla también, arcilla rojiza. Así es que de ahí fue donde el ser humano fue hecho, y el Señor puso en esa creación de él su imagen y semejanza. Pero luego vimos nosotros que después de la caída, el ser humano se volvió un ser humano lleno de limitaciones, sujetos a fallas y a cometer errores. De ahí que nosotros los seres humanos necesitamos caminar en la sabiduría que da el Altísimo. Necesitamos caminar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, y esto se logra a través de cultivar una vida devocional, una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de oración. Ahí es donde nosotros, como lectores de la Biblia, necesitamos la inspiración divina. De lo contrario, entonces estaríamos cayendo en fabricando doctrinas, estaríamos siguiendo pensamientos dogmáticos, estaríamos siguiendo puras tradiciones. Aquel ser humano que le gusta la interpretación de la palabra del Señor necesita de la sabiduría de Dios para encontrar
los secretos que el Señor tiene también en su palabra. Él nos va a ir revelando poco a poco, Él nos va a ir instruyendo poco a poco. Así es que el lector necesita de la inspiración divina. Hemos dicho en muchas ocasiones que depende los anteojos que el lector se ponga para escudriñar las Escrituras, es que esta persona puede caer en los errores. Y cuando digo depende de los anteojos que se ponga, por ejemplo, si una persona tiene prejuicios y se pone esos anteojos del prejuicio, si una persona es racista, si una persona se pone esos lentes del machismo, a la hora de buscar en la Biblia va a encontrar solo aquello que más le conviene o aquello que está ayudado o basado en sus prejuicios. Por eso es importante que el Señor ponga colirio en nuestros ojos, por eso es importante que el Señor nos guíe. El lector, el estudiante de la Biblia debe de hacer a un lado sus prejuicios lo más que pueda para tratar de encontrar en la palabra del Señor el mensaje profético para nuestros tiempos. Así es que el lector, cuando hablamos del lector, puede ser hombre, puede ser mujer, cualquiera de estos dos tiene que vivir en esa dependencia de la sabiduría que da Dios para no caer en los errores en los que muchas personas han caído a través de la historia. Por eso cuando usted ve organizaciones religiosas cristianas, es como un tremendo abanico. Cada institución hace énfasis en aquello en que sus fundadores, ya sea que se pusieran lentes de prejuicio o ya sea que fueron guiados por el Señor, pues vemos nosotros una variedad tremenda. Y no se trata de hacer más organizaciones, ni doctrinas, ni nada de eso, sino cuál es el mensaje profético de parte de nuestro Padre Eterno Celestial al contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos bien claro eso acerca del lector, debe de hacer a un lado sus prejuicios. Ahora bien, cuando nos acercamos al texto bíblico, este texto debe de hablarme desde la realidad en que fue escrito. Y yo también, como lector de la Biblia, como estudiante de la Biblia, como una persona que aplica las herramientas hermenéuticas, tengo que investigar lo que se llama el contexto bíblico. Tengo que investigar lo que sucedió en la historia de aquel tiempo. Tengo que investigar lo que se dio acerca de los movimientos sociales, las situaciones políticas, las situaciones militares, las guerras que se dieron, el comportamiento de los reyes, el comportamiento de los príncipes, el comportamiento de los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, cuál fue la participación de ellos. Y si me voy al Nuevo Testamento, a los evangelios, yo tengo que investigar quiénes eran los saduceos, quiénes eran los escribas, quién era el Sanedrín, cuál fue el papel de Poncio Pilatos, cuál fue el papel de Herodes, quién era Herodes, qué había en el templo, cómo se cuidaba el templo, qué clase de participación tenía el templo en la sociedad israelita de aquel tiempo. Así es que eso es el contexto. No es igual un contexto a otro. No podemos decir que era lo mismo el contexto de Isaías con el contexto de Pablo en Corinto o el contexto de Pablo en Corinto en Roma. Son cosas completamente diferentes. Así es que para evitar caer en el literalismo, yo tengo que investigar del contexto bíblico también. Entonces tenemos el ser humano, tenemos el texto y tenemos el contexto. Pues bien, para que nos quede más claro, también es necesario que el intérprete de la Biblia pueda entender el contexto que le está rodeando. En el caso mío particular, yo estoy en el downtown de Miami, en el centro de la ciudad de Miami, y ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Vemos una sede de homeless, o sea, personas desamparadas, tiradas en las calles en grandes cantidades. Ese es el contexto nuestro. Estamos rodeados de muchos nightclubs, estamos rodeados de discotecas acá, estamos rodeados de muchísimo turista que entra y sale de la ciudad, estamos rodeados de otro pueblo, otro sector donde hay extrema pobreza y miseria. Es decir, ese es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Una ciudad turística que también refleja miseria, que también refleja problemas sociales bien fuertes, donde hay muchos divorcios, donde hay mucho inmigrante, donde hay muchas situaciones de violencia doméstica. Ese es mi contexto.
en contexto inmediato, pero tengo otro contexto un poco más afuera todavía, que es la situación que sucede en el mundo con lo que son los desplazados sociales, los excluidos de la sociedad, lo que es la globalización en el mundo, lo que son las guerras en el mundo, las amenazas de guerras nucleares. Todo esto es el contexto de nuestro tiempo, que es muy distinto al contexto en que fue escrita la palabra de Dios. Pero si yo soy pastor o soy un predicador, tengo que buscar en la palabra de Dios el mensaje de vida para la comunidad en la que yo estoy inserto. Yo tengo que buscar en la palabra de Dios el mensaje de vida para todas aquellas personas que viven en la comunidad que me rodea. Para que ese mensaje sea efectivo, tengo que hablarle a los problemas reales que nosotros estamos viviendo, o buscar en la palabra de Dios y con nuestra congregación soluciones a problemas que vemos comunes en la sociedad que nos rodea. La iglesia no es un lugar donde debemos aislarnos de la situación en la cual nosotros estamos viviendo. No debemos de aislarlos sino de los problemas, sino más bien buscar, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, soluciones a los problemas de nuestras comunidades. Pues bien, volviendo atrás, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta el texto bíblico, no tomamos en cuenta la realidad del contexto que nos rodea, o simplemente como seres humanos nos desentendemos de todas esas cosas y empezamos a generar nuestras propias doctrinas? Déjeme decirle lo que sería una ecuación usando estos tres elementos. Número uno, si yo como ser humano, que soy falible, que tengo tantas fallas, que puedo cometer tantos errores, uso el texto bíblico excluyendo el contexto, haciendo a un lado completamente el contexto, solamente mi persona o solamente el texto y mi persona, nada más los dos, ¿qué podría pasar ahí? Mi amado hermano, mi amada hermana, lo que se daría ahí es la posibilidad de crear un literalismo, una enseñanza literalista, de caer en el pietismo, de ser dogmático o de asumir una conducta totalmente caudillista, buscando gente alrededor mío para que me apoyen solamente a mí en las ideas que yo digo que voy recibiendo como revelación. En la antigüedad, los monasterios, los conventos eran para personas que querían practicar la religión y ellos se flagelaban su cuerpo porque decían que sentían ciertos apetitos de la carne. Entonces se aislaban de la sociedad. Jesús dijo: no te pido que los apartes del mundo, sino que los libres del mal. Quiere decir que nosotros vamos a estar en el contexto de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y ahí debemos de ser sal y luz de la tierra. Pero aquellas personas que se alejaban a los conventos y a los monasterios eran personas que caían en lo que podríamos llamar también el pietismo. Lo mismo sucede con algunas iglesias. Llaman a la gente para estar dizque cantando, alabando, adorando, que está bien hacer eso, pero se aíslan tanto que sus líderes, sus predicadores les dicen que no deben de tener contacto con los demás grupos sociales. Y para muestra un botón, con el caso de las comunidades menonitas, que se han alejado muchas veces para no tener contacto con nadie, como la de los Amish también. Así es que son gentes que se agrupan en pequeños, en comunidades que no quieren tener contacto con el mundo externo, pero tarde que temprano lo llegan a tener. Así es que eso sería el pietismo. El pietismo es cuando las personas tratan de meterse tanto en su piedad personal que se olvidan de la comunidad que les rodea. Así es que estos son los peligros de el lector más el texto, excluyendo el contexto. El otro peligro que nosotros podemos tener es cuando la persona mira tanto su contexto, todo lo que le rodea, y se mira a sí misma y dice: yo voy a dar respuesta a eso, excluyendo el texto bíblico. Dice: no, yo no quiero mucho que ver con lo de la Biblia, quiero hacerlo yo solo para tratar de dar solución a estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que la persona cae en un humanismo filosófico o en meras actividades filosóficas humanistas, o esta persona cae en lo que se llama el antropocentrismo.
decir, fijándose solamente en el hombre y nada más en el hombre y tratando de dar soluciones a lo que también podríamos llamar una actitud de carácter político. Soy yo y es la comunidad. Y voy a tratar de darle soluciones a la comunidad haciendo a un lado el texto bíblico. Esto no puede ser. Ese es el riesgo, sería un titanismo, sería un humanismo puro o un antropocentrismo que no tiene nada que ver con las Escrituras. ¿Cuál sería entonces la ecuación más aceptable? La ecuación más aceptable es el texto bíblico, el contexto que me rodea y la persona mía como instrumento en las manos del Señor para comunicar el mensaje de salvación y comunicar el mensaje que da solución a los problemas de nuestras comunidades. Entonces sería en este caso que se involucra en uno solo, el lector, el texto y el contexto. Esto nos ayudaría muchísimo a nosotros a continuar y a seguir adelante. Como lector de la Biblia, voy a tratar de encontrar en ella las respuestas. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Déjeme darle un ejemplo con un pasaje de las Sagradas Escrituras. Cuando se saca del contexto, la persona que predica sobre este pasaje, voy a decirle que es Isaías capítulo 1 del 18 en adelante, se utiliza para las campañas evangelísticas, que no está mal encontrar pasajes bíblicos que nos hablan de promesas del Señor que nos va a transformar, pero se elimina el contexto y la persona que predica sobre estos pasajes hace lo que se llama textorragia, es decir, se está tirando texto uno tras otro, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, es decir, nos convertimos en cajas de resonancia, pero no en personas de análisis y estudio de la Biblia. Lo que hacen son malabares de memoria, malabares mnemonísticos, están ahí nada más, dice, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dice ya? ¿Y cómo dice lo otro? Y entonces le ponen una carga emocionalista tan grande que al final la persona no aprendió nada. Lo que sí es que fue manipulada emocionalmente. Veamos lo que dice el pasaje bíblico y cómo muchas veces uno sale del contexto. Dice ahí en la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la promesa. Y este pasaje bíblico es el que se usa para esas campañas evangelísticas para llamar al inconverso al arrepentimiento. Pero si usted, mi amado hermano, observa el contexto del pasaje, el contexto literario del pasaje, la historia va a ser otra, porque la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo el Señor con esta palabra? ¿A los pecadores inconversos o a alguien más? Veamos lo que dice el pasaje bíblico en su contexto, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 10. Dice así, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Sabe a quién se refiere este pasaje bíblico dentro del contexto? Porque vale la pena analizarlo. Se refiere nada más y nada menos que al pueblo de Israel y a sus líderes. ¿Y escuchó usted cómo los llamó? Príncipes de Sodoma, y los llamó también pueblo de Gomorra. Esas palabras eran insultantes en aquel tiempo, puesto que Sodoma y Gomorra fue destruido por su pecado, por su depravación, por alejarse de lo que eran las enseñanzas de la palabra de Dios, por alejarse de una vida moral. Eran comunidades totalmente depravadas y por eso fueron destruidas, porque su depravación llegó hasta los ojos del Señor como ciudades completas, así como ciudades completas fueron destruidas. Pues entonces de esa manera le está llamando el Señor al pueblo de Israel. Así es que
No se trata de un mensaje, de un pasaje bíblico que yo voy a sacarlo, voy a extraerlo para llamar a los inconversos. Cuidado, el pasaje bíblico no se refiere a ellos. El pasaje bíblico se refiere a los mismos sacerdotes, se refiere a los mismos líderes, pues a los líderes de Israel les está diciendo: ¿quién les dijo a ustedes que me trajeran todas esas ofrendas, esos sacrificios quemados? El pueblo de Israel había caído en eso. Así es que es al pueblo de Israel. Y vea, así como ese pasaje mal usado, así también hay muchos pasajes que han sido mal usados, porque al pueblo de Israel fue esta exhortación. Para nuestros tiempos, nosotros diríamos no, porque la Iglesia Católica ha cometido muchos excesos y la Iglesia Católica Apostólica Romana permitió las grandes matanzas, se permitió la cuestión de los Borgia en aquel tiempo. Alejandro VI se dedicó a la depravación y se metió a tener relaciones sexuales con otras mujeres y tuvo hijos dentro del Vaticano, por así llamarle, tuvo hijos dentro de lo que era la Iglesia Católica Romana. Entonces uno dice, alguien diría, no, porque imagínate, los católicos han sido tan depravados y que permitieron la Santa Inquisición, esas matanzas, esos asesinatos, esos crímenes. Y entonces uno dice, espérate, si vamos a leer la Biblia y vamos a ser honestos, también dentro del pueblo protestante en Europa hubo tremendas matanzas. También los protestantes hicieron cosas y atrocidades terribles. Y aquí en los Estados Unidos nos hemos dado cuenta nosotros también que dentro de la iglesia evangélica, nuestra iglesia evangélica, nuestros grupos protestantes, también han habido atrocidades, han habido robos, han habido situaciones de violencia doméstica terrible. O sea que antes de ver la mota del ojo del hermano, también nosotros tenemos que vernos la viga. Entonces, ¿a quién es que debemos de llamar al arrepentimiento según este pasaje? A nuestra propia gente. Para eso me ayuda la hermenéutica, para no desviarme hacia otros intereses, sino para concentrarme dónde están los secretos de la palabra de Dios. Mi amado, ¿cuántas personas han sido arrastradas por pensamientos doctrinales equivocados, simplemente porque sus líderes han caído en el dogmatismo, en el aspectos netamente literalistas? ¿Cuántas personas han sido arrastradas en el error? ¿Cuántas personas han sido embaucadas en corrientes como las de los testigos de Jehová, en corrientes como la de los mormones, en situaciones como la de Waco, Texas, o en situaciones como la de las Guyanas, dentro de personas que no son católicos, sino que son protestantes? Ahora, o grupos sectarios. Hemos visto también tantas otras cosas dentro de nuestras propias organizaciones. Hemos visto iglesias enteras dividirse y continuar la división, y se han fraccionado. ¿Cuántas veces no hemos visto tremendos escándalos por evasión de impuestos de parte de los grandes televangelistas? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto dentro de nuestro propio pueblo fraudes terribles? Así es que este pasaje de Isaías también nos habla a nosotros, y también nosotros tenemos que reconocer lo que podría ser el mea culpa. Tendríamos que reconocer también nuestras culpas ante estas situaciones. Analizar el pasaje bíblico a la luz del contexto me ayuda a aclarar cuál es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor realmente quiere para mí. Como yo, viviendo aquí en Miami, veo en otros países tanta miseria, tanta pobreza. ¿Cuál es el mensaje que yo debo de tener, especialmente para la gente que invierte su tiempo en cosas que no valen la pena? ¿Cuál es el mensaje profético? Porque esta palabra, la palabra profética, en el contexto de la gracia, tiene una fuerza tremenda, pero la palabra profética en las corrientes modernistas o en las corrientes que estamos viendo hoy en muchas iglesias, uno ve una gran distancia. Los profetas de este tiempo cuestionaban a los gobernantes. Los profetas de este tiempo tenían en su mente lo que era la realidad en la cual ellos estaban siendo puestos. Amós, por ejemplo, él decía: ustedes los ricos venden a los pobres por un par de zapatos. Ha llegado a ese nivel tan bajo
el aprecio a la vida del prójimo ha llegado hasta ese nivel, y los profetas se paraban y hablaban fuertemente en contra de estas situaciones. Los profetas se paraban y hablaban fuertemente en contra del pecado de los gobernantes, de los poderosos, de los ricos. A las ricas le llaman los profetas las vacas de Basán. Y cuando Juan el Bautista se paraba frente al rey, le decía: oye, no es lícito que tú estés haciendo esto, que estés haciendo lo otro, y entonces finalmente le cortaron la cabeza, porque eso es lo que sucede con los profetas del Antiguo Testamento y los que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hay muchos profetas modernos que lo que están buscando es quedar bien con las iglesias, quedar bien con la gente, pero no se atreven a actuar como los profetas del Antiguo Testamento. Así es que encontramos en la Escritura esos elementos que Dios no permita que nosotros seamos arrastrados por el dogmatismo, que Dios no permita que nosotros seamos arrastrados por el pietismo, que Dios no permita que nosotros seamos arrancados y llevados por todo viento de doctrina, sino que gracias a la hermenéutica y a la sabiduría que Dios nos da, nosotros podemos conducir al pueblo de Dios. Así que tenemos esto bien claro, que el Señor nos va ayudando a entender la realidad en la cual nosotros estamos ubicados. ¿Dónde está ubicada su organización a la cual usted pertenece? ¿Dónde está dando esta iglesia respuesta a las comunidades? ¿Está dando esta iglesia respuesta a los problemas reales que estamos viviendo, de la globalización, de la miseria, de la pobreza, de la politiquería? ¿Están las iglesias dando respuesta a toda esta gama de problemas sociales que estamos viviendo? Incluso están las iglesias dando respuesta a los problemas de violencia doméstica que tenemos dentro de ellas mismas. Así es que, mis amados, son tantas cosas que nosotros tenemos y estamos viviendo en la obra del Señor, que necesitamos ser guiados por el Señor, puesto que nosotros somos polvo y al polvo es que nosotros vamos. En el contexto de la gracia, ¿cuál es el mensaje que yo pienso dar? En el contexto de la gracia, ¿qué es el mensaje que debo de dar frente a un ataque tan satánico a los valores cristianos, a los valores familiares? En el contexto de la gracia, ¿cuál es el mensaje que yo debo de dar a estos tipos de hombres que convierten la gracia en el libertinaje? ¿Cuál es el mensaje que yo debo de darle a la gente cuando son miles y miles y miles que están siendo arrastrados por el error de la seducción, arrastrados por el error de la sensualidad, arrastrados por el amor al dinero, arrastrados por el amor a la fama? ¿Cuál es el mensaje que debo de encontrar en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo debo de interpretarlo? ¿Cómo debo de exponerlo? ¿Cómo debo de explicarlo a fin de que las personas sean realmente edificadas? Lucho por quitarme los anteojos del machismo. Lucho por quitarme los anteojos de la denominación, porque a veces las denominaciones le ponen a uno lentes para que uno no mire más allá de lo que uno deba ver, porque si uno logra abrir los ojos, entonces uno tendría que tomar decisiones bastante drásticas. Yo espero, mis amados hermanos, que esta enseñanza, el lector, el texto y el contexto, les haya traído edificación a su vida. Vamos a estar hablando más en las próximas oportunidades, y para usted las más ricas y grandes bendiciones en Cristo Jesús. Seminario Bíblico Internacional, Vida. Bienvenidos, mi nombre es José Otmaro Morales y en nombre del Seminario Bíblico Internacional, Vida, del Centro Internacional de Alabanza, compartiremos algunas herramientas para el estudio de la Biblia. Las herramientas nunca podrán sustituir al Espíritu Santo en el estudio de la Biblia, ya que es este quien nos ilumina y nos da el conocimiento de la misma. Las herramientas son exactamente eso, herramientas
que nos sirven para profundizar en el estudio de la palabra. Por otro lado, las herramientas no deben de convertirse en un instrumento que simplemente nos facilite o nos haga de una manera más cómoda el estudio de la Biblia, como lo podría hacer ciertas herramientas electrónicas o de software. Conozcamos algunas herramientas. Para el estudio de la Biblia son necesarias algunas de estas herramientas, como una Biblia de estudio, concordancia, un diccionario bíblico, un manual básico, comentarios, atlas bíblico, sinopsis de los evangelios, léxico de griego y hebreo, y algún tipo de software, siendo el más popular Eastword. Para el estudio de la Biblia es de fundamental importancia contar con una o varias Biblias de estudio. Aquí podemos ver algunas de las más utilizadas. Tenemos la Biblia de estudio de MacArthur, la cual es una excelente elección. Tenemos la Biblia de estudio arqueológica, la cual nos apoya mucho con los contextos. Tenemos la Biblia de estudio Mundo Hispano, la cual está disponible en forma física como también en forma electrónica. Las Biblias de estudio generalmente contienen notas que son explicaciones o comentarios que el autor hace del tema que se está estudiando, y también contiene referencias. Las referencias nos llevan a otros pasajes bíblicos que complementan o explican el pasaje que estamos estudiando. También es necesario una concordancia. Aquí tenemos una de las más populares, la concordancia Strong. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia contiene en orden alfabético todos los temas o palabras que tienen cierta importancia o relevancia en la Biblia. Esto nos ayuda para dos cosas. Primero, hay momentos en que no recordamos exactamente un pasaje, pero sí recordamos la palabra clave o la palabra más importante de ese pasaje. Y hay momentos también en que necesitamos buscar apoyo bíblico sobre un tema. En ambos dos nos podemos apoyar con la concordancia. Ciertas Biblias de estudio, como la Biblia de estudio de MacArthur, la Biblia de estudio Thompson y otras Biblias de estudio, contienen concordancias al final de la misma. El uso del diccionario bíblico. El diccionario bíblico, como lo dice la palabra, es un diccionario. Nos trae en orden alfabético el significado de las palabras, con la particularidad que éste nos da el significado de las palabras que tienen más importancia dentro de la Biblia. Algunos de ellos traen ilustraciones. Aquí podemos ver el diccionario Vine, que es uno de los más utilizados, y tenemos el diccionario ilustrado de la Biblia. Este nos trae la ventaja que nos trae ciertas ilustraciones, lo cual nos permite que en forma gráfica nos formemos un mejor concepto de lo que la palabra significa. También tenemos los manuales bíblicos. El manual bíblico es como una enciclopedia en español, una enciclopedia de la Biblia, la cual contiene diferentes contextos históricos, culturales, y tiene mucha información que nos ayuda a que podamos estudiar mejor la palabra de Dios. Comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos tienen como principal objetivo y finalidad explicar el significado de un pasaje. Dentro de algunos de los conocidos tenemos el comentario de Matthew Henry, tenemos comentario de MacArthur, hay diferentes comentarios.
Debemos de ser cuidadosos en la elección del comentario y su autor. También tenemos que tener mucho cuidado, ya que podemos caer en la tentación de no profundizar en nuestro estudio y simplemente dirigirnos al comentario y tomar lo que el autor del comentario nos está diciendo. Con esto estaríamos convirtiendo una valiosa herramienta en algo que nos serviría de tropiezo, ya que no haríamos nuestro estudio a profundidad, sino que nos quedaríamos con lo que alguien más ya dijo de ese pasaje. Y no es esa la finalidad de esta herramienta, sino complementar al final de nuestro estudio y verificar para reforzar si nuestra deducción o nuestra posición en relación a ese pasaje está sustentada por comentarios bíblicos o se encuentra alejada de ellas. Si el análisis de 2 o 3 comentarios es totalmente diferente al nuestro, refleja que o no hemos utilizado los presupuestos y el análisis correcto y por tanto deberemos de volver al material y revisar nuestras conclusiones. Si uno o dos de ellos nos apoyan, pues nos dará la garantía que nuestra conclusión y nuestro análisis se encuentran enfocados en una forma correcta. Es por eso que es sumamente importante que tengamos cuidado en la elección del autor de este comentario. También tenemos atlas bíblicos. ¿Para qué nos sirven los atlas bíblicos? Bueno, nos dan la ubicación geográfica de donde se dieron los hechos. Existen atlas bíblicos genéricos en sí, que solo trae los mapas. También algunas Biblias de estudio, como la Biblia arqueológica, al final nos trae un compendio de mapas que nos sirven como un atlas bíblico. Nos dan ubicaciones tanto en tiempo como nos dan también las ciudades y los contornos geográficos en los cuales se han desarrollado los hechos bíblicos. Sinopsis de los evangelios, específicamente del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Estos nos presentan en columnas paralelas los hechos que se dan en cada uno de ellos, dado que el orden que llevan los evangelios no es necesariamente un orden cronológico y seguido en el mismo sentido. Esto nos ayuda a que un pasaje que aparece en Marcos nos da también en el mismo vista como aparece este en Lucas y si este también se encuentra en Mateo. Tenemos también los léxicos de griego y hebreo. Al respecto, aquí tenemos el Nuevo Testamento interlineal griego-español, que es una herramienta que nos da la traducción de la palabra exacta en griego. Y en algunos de ellos también nos dan una lista de versículos en las cuales debemos aplicar esta traducción. Adicional a estas herramientas físicas, tenemos software desarrollados para el estudio de la Biblia. Entre los más populares tenemos el Eastword, el cual veremos a continuación. Conozcamos el Eastword. Este es un software que podemos descargar gratuitamente de cualquier sitio de Internet. Y nos tiene las siguientes ventajas. Contamos con Biblias, dentro de ellas Biblia textual, Biblia de las Américas, la Vulgata, Reina Valera. Podemos descargar un aproximado de hasta 100 Biblias que se encuentran gratuitamente en este sitio. Además de ello, podemos contar con comentarios, como comentario a la Biblia textual, comentario a la Biblia de las Américas. También contamos con diccionarios. Dentro de ellos el diccionario Strong,
un diccionario multiléxico que contiene 3 o 4 diccionarios en forma simultánea. También contamos con un atlas bíblico. Como podemos ver, son 4, 5 o 6 herramientas las que podemos disponer en forma inmediata y en nuestra computadora. Definitivamente hemos visto que el uso de software para el estudio de la Biblia es sumamente conveniente. Podemos tener varias herramientas en uno. Para este caso, Biblias, comentarios, diccionario, atlas bíblico. Sin embargo, tenemos que ser sumamente precavidos. No debemos de caer en la comodidad, es decir, no debemos abusar del copy-paste o del comentario que se encuentra a mano en este tipo de herramienta. Por otro lado, recordemos que la Biblia es el testimonio vivo y santo de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo. Y por tanto, estas herramientas son solo eso, herramientas que nos ayudan a profundizar en el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias. Seminario Bíblico Internacional. Vida. En ese texto y el texto de Gálatas 6:7 que dice que lo que tú siembras, eso segará, y te dice que si tú siembras dinero, Dios te devolverá bendiciones económicas también. Eso es introducir lo que tú quieres que el texto diga al texto, y a eso es que llamamos eisegesis. Cuando tú manipulas ya, cuando tú le pones un significado que no es el original. Exacto, y tú haces entonces que el texto diga lo que tú quieres que digas y no lo que el texto originalmente dice. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Padre Eterno Celestial por esta oportunidad que Él nos brinda de compartir con usted conceptos y compartir con usted acerca de la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad estamos abriendo, esta es la introducción de lo que podríamos llamar un curso por televisión acerca de la hermenéutica, una introducción a la hermenéutica. Y sería bueno que usted llamara a sus amigos y hermanos que comparten esto de estudiar la palabra del Señor y que desean profundizar más en la palabra del Señor. Para ustedes va dirigido este programa. El tema es Introducción a la hermenéutica, como les dije antes, y entendemos por hermenéutica la ciencia de la interpretación de la palabra del Señor. Para muchas personas les es muy difícil pagar el poder asistir a un seminario, matricularse en una universidad que tenga una facultad teológica. Por este medio usted podrá estudiar más, como en un seminario, acerca de la palabra del Señor. Así es que si usted puede llamar a su pastor, también su pastor podría ser bendecido, maestro también, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que vamos a estar leyendo sobre esa inspiración que Dios le dio a hombres y a mujeres, y cómo esta palabra nos ayuda a nosotros a crecer en la gracia y en la voluntad también y en el conocimiento de nuestro Señor. Así es que, como les dije, es el libro de la revelación de Dios a través de la historia. La persona que estudia la palabra de Dios tiene que estudiarla con esa pasión, con ese amor, tiene que buscar en ella la revelación de Dios. Ahora bien, hay que entender que la Biblia tiene diferentes autores, refleja aspectos culturales diferentes entre los unos a los otros, entre los autores, refleja también situaciones sociológicas, la Biblia refleja costumbres diferentes
y formas de vidas que tienen que ser analizadas. No podemos tomar en forma literalista las situaciones acá, porque entonces caeríamos en el error, como por ejemplo en uno de los salmos decía, dichoso el que estrelle sus hijos contra la peña. Si alguien lee eso y no logra interpretar el porqué, ese grito de angustia, entonces podría cometer crímenes, podría cometer situaciones que son aberrantes. En este caso, la Biblia tiene que ser analizada bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo de Dios. No es simplemente una tarea del ser humano, como que si estuviéramos agarrando un libro de antropología. No se trata de eso. Se trata de entender cuál es la revelación de Dios. Entonces, Miguel, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se entendería que hay un consenso en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tenemos enseñanzas que están siendo predicadas diametralmente opuestas una de otras. Estamos hablando de que desde el púlpito hay personas que están diciendo una cosa y otras que están diciendo otra totalmente opuesta. Entonces, el ejemplo de esto podemos mencionar aquí el Evangelio de la Prosperidad, donde él enseña que todo cristiano tiene que ser rico y que si no lo está haciendo, si no está siendo prosperado es porque hay pecado en su vida, que si es pobre está bajo maldición, bajo juicio de Dios, etcétera. Bueno, Patricia, tenemos que recordar lo que ya dijimos en el programa anterior, que Pedro nos había dicho en la misma palabra. Ninguna escritura es de interpretación personal. Sin ninguna escritura de interpretación personal, yo necesito hacer uso entonces de los principios que nos permitan analizar la escritura de una forma objetiva, que sea válida y signifique básicamente lo mismo para todo el mundo. Desafortunadamente, mucha gente que está detrás de púlpitos y está en la televisión nunca ha hecho uso de principios de hermenéutica para hacer una buena interpretación, porque no han sido entrenados ni siquiera para esa interpretación, y ahí es donde comienzan los problemas. Y necesitamos recordar entonces que cuando yo no tengo un buen ejercicio hermenéutico de la palabra, yo voy a manejar esa palabra a la ligera. Tenemos que recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segundo libro en 2:15. Pablo estaba altamente preocupado por la forma en que Timoteo iba a manejar la palabra, y oye lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La expresión ahí con precisión es orthotomeo, y eso significa cortar derecho, que no haya ninguna desviación. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo los principios de interpretación de la hermenéutica? Aquí está en verdad la palabra como ortomeo, cortar derecho. Ortotomeo, como cortar derecho. ¿Cómo lo voy a hacer si no sé cuáles son esos principios, reglas y normas? Y mucha gente ni siquiera las conoce. Y muchos se preguntan, ¿qué se requiere para que un predicador permanezca apegado a lo que es la enseñanza, conforme a lo que Dios quiere que se predique, conforme a la enseñanza bíblica real y original? Bueno, aparte de vivir su vida, ¿verdad?, de santidad, caminando con Dios, él necesita hacer aplicación de principios de hermenéutica, principios de interpretación bíblica y sus normas, conocerla y aplicarla. Él necesita, en segundo lugar, hacer lo que llamamos la exégesis del texto. Y estamos hablando, vamos a ir definiendo un poco estos principios. Decías principios de hermenéutica y ya definíamos eso como la ciencia que te enseña a interpretar la Biblia, ¿no? Exacto, que te da las normas y las reglas para interpretar correctamente la Biblia. Luego tú tienes la exégesis del texto, que es extraer del texto el significado original, lo que Dios quiso decir en su momento. Déjame ilustrarte esto, ¿verdad? Un momento, aquí tú tienes la diferencia, ¿verdad? La exégesis, y ahorita vamos a hablar de lo que es la eisegesis, pero cuando tú haces la exégesis del texto, tú tienes que sacar del texto exactamente lo que se quiso decir en el momento. Una buena ilustración: la parábola del sembrador. Cristo habla de que un sembrador salió a sembrar una semilla cayó sobre tierra fértil, una semilla cayó sobre terreno rocoso, una semilla cayó al lado del camino, y más adelante tú te encuentras en Lucas 8, a partir del versículo 12, que Cristo comienza a interpretar lo que él quiso decir con eso. Él dice que el campo sobre el cual fue a sembrar era el mundo, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces comienza a decirte que los diferentes terrenos representan diferentes tipos de personas y su reacción a la predicación de la palabra. Pero eso te lo dice la misma Biblia. Eso te lo dice la misma Biblia. Yo no puedo usar ese texto u otro similar
para decir otra cosa. Y tú tienes predicadores del Evangelio de la Prosperidad que usan... Maestros de escuela dominical, líderes de célula, personas que trabajan en la obra de Dios, que no tienen oportunidad de asistir a un seminario debido a su trabajo o debido al alto costo de estos cursos. Aquí usted lo puede tener totalmente gratis y podrá solicitarlo al final del programa o durante este programa mismo. Podrá solicitar la copia del DVD y con mucho gusto nosotros se los vamos a enviar. Introducción a la hermenéutica es el tema. Así es que lo que deseo, lo que busco, lo que buscamos nosotros es que usted pueda conocer en este primer momento la importancia que tiene de estudiar la Biblia y de hacer uso de las herramientas del análisis de la palabra del Señor. Entendemos pues que la Biblia no es un tratado de geografía, ni de psicología, ni tampoco podríamos decir nosotros que es un tratado simplemente de historia, o que esto se convierta en un tratado de antropología y menos de un manual de gramática. Tampoco puede ser considerado simplemente como un libro de religión. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en la vida de la humanidad, en su historia. Dios se revela y al ser humano le da la oportunidad de buscarlo a Él de todo corazón. Y para eso nos da testimonios de cómo Él se reveló en el pasado y revelaciones de lo que Él pretende hacer en el futuro para con su pueblo y para con la humanidad entera. Permítame usted leerle lo que está aquí en la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde la palabra del Señor nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice